por qué están conformados los ácidos nucleicos, componentes de los ácidos nucleicos, estructura del ADN, cuáles son las funciones de los ácidos nucleicos, ya hemos visto, ¿verdad? Cada uno en sí, qué función cumple el ADN, ARN de transferencia, ARN mensajero y ARN ribosómico, ¿no? Cuáles son los componentes de cada uno de ellos, sus funciones, la localización y la síntesis. Hemos visto lo que es cromatina, cuáles son los componentes nucleoproteicos que forman la cromatina, lo que es la cromatina, ¿no? Que es en sí, se divide en eucromatina y heterocromatina. Heterocromatina constitutiva, la heterocromatina facultativa, o cromatina sexual, los corpúsculos de Van. Y hemos quedado acá. ¿Sí, grupo? Biosíntesis de proteínas. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a continuar a lo que es biosíntesis de proteínas o síntesis de proteínas. Las proteínas están constituidas por aminoácidos. Son 20 aminoácidos esenciales para las células humanas. Las funciones básicas de la célula dependen de proteínas específicas que están formando parte integral de cada organelo. La célula es capaz de sintetizar proteínas de una misma especie a partir de la información contenida en el ADN. La información contenida en el ADN se dispone linealmente bajo la forma de segmentos largos, denominados a estos como genes, que llevan la información genética a la síntesis proteica. ¿Cuáles son estos 20 aminoácidos esenciales, ¿no? Para las células humanas? Dentro de los aminoácidos esenciales tenemos la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treosina, triptófano, valina, histidina, arginina, alanina, ácido aspartico, cisteína, ácido glutámico, glutamina, glicina, ornitina, prolina, serina, taurina y tirosina. Entonces, estas 20 proteínas, sí, que son 20 proteínas que están constituidas por aminoácidos y estos 20 aminoácidos esenciales para las células humanas. Síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas se inicia en el núcleo de la célula. En sí, la célula es capaz de sintetizar todas las proteínas propias de su especie a partir de la información contenida en el ADN, en base a la cual se establecerá la secuencia de los aminoácidos que forman una proteína. Entonces, ¿dónde se realiza en sí referente a la síntesis de proteína? En el núcleo de la célula, ¿no? Que en sí, esta información contenida en el ADN se dispone linealmente bajo la forma de segmentos largos que reciben el nombre de genes, ¿no? Los cuales llevan la información genética para la síntesis proteica. Entonces, cada gen contiene una especie de código que indica cuál ha de ser la secuencia de los aminoácidos y que forman parte de la proteína a sintetizar. Entonces, la información contenida en sí a nivel del núcleo de la célula, denominada así en sí, esta información debe ser transcrita por lo que es en sí el ARN mensajero. El ARN mensajero en sí va a ser quien obtenga esta información de lo que va a ser referente al núcleo, ¿no? En forma de lo que es ARN, ¿no? En forma de ARN. Entonces, esto se va a dar a nivel de lo que es el citoplasma, después va a ir, ¿no? Esta formación del ARN mensajero. Entonces, se llama transcripción. El codón en sí, en una parte de la síntesis proteica, la información contenida en el gen del ADN se transcribe a una cadena de ARN mensajero, el cual luego de la transcripción sale hacia el citoplasma a través de los poros nucleares y se asocia con los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso.
Entonces, la formación del ARN mensajero después sale por los poros nucleares del núcleo al citoplasma. Y a través de los poros nucleares se asocia a los ribosomas del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, el codón se debe aparear con un anticodón específico que lleva el ARN de transferencia y que tiene una secuencia de nucleótidos complementaria a la secuencia del codón. Aquí dice, los poros nucleares del núcleo citoplasma hacia los ribosomas, en este se conoce como traducción. Y en esta parte, dice, se desplaza el ARN mensajero y debe unirse, ¿no? Se acopla, dice, al ARN de transferencia. Entonces, el ARN mensajero debe aparearse con el anticodón específico que lleva el ARN de transferencia. El ARN de mensajero lleva el codón y el ARN de transferencia anticodón. Entonces, que debe aparearse, dice, específicamente con una secuencia de nucleótidos contenida en la secuencia de lo que es el codón del ARN mensajero. Este se acopla a los aminoácidos formando las proteínas en el citoplasma, llamado a esta expresión genética. Entonces, el encargado de acoplar los aminoácidos siendo específico para cada uno. Entonces, es el ARN de transferencia. Entonces, por lo tanto, cada codón existe un anticodón complementaria y un aminoácido específico, y la región codificada de la proteína se denomina como cistrón. Y vemos acá el gen, que es un pedazo del ADN, este codifica para la producción de ARN mensajero, el ADN, ¿no? Que en sí va a dar la formación de otros ácidos nucleicos, las bases nitrogenadas, el ARN, codón, cada 3 bases de tripletes de bases. Este controla la formación de las proteínas específicas. Y tenemos acá las bases nitrogenadas, dice, compuestas por las purinas y pirimidinas. Entonces, el ARN de transferencia tiene la forma de una hoja de trébol, llevando en sí en la hoja central el anticodón y en el extremo de la cadena un aminoácido específico. Una vez que el codón se asocia al anticodón, por el otro extremo del ARN de transferencia, los aminoácidos se van uniendo para conformar la proteína. Y el ARN de transferencia libre busca un nuevo aminoácido específico para transportarlo hacia los ribosomas. La secuencia de bases del anticodón es determinante para la asociación con el aminoácido correspondiente. Entonces, la molécula del ARN de transferencia es relativamente pequeña y solo tiene 80 nucleótidos y un peso molecular aproximadamente de 25. El ARN ribosómico se sintetiza en el nucleolo a partir de la cromatina asociada que contiene para posteriormente salir a través de los complejos de poro de la envoltura nuclear y unirse a las membranas del retículo endoplasmático rugoso y asociarse con las proteínas de los ribosomas. Entonces, su función es descifrar el código del ARN mensajero, ligar el codón, con el anticodón específico y unir así los aminoácidos. Replicación del ADN, transcripción, ¿no? Entonces, la transcripción, que esta información a nivel del ADN debe en sí, esta información va a salir a nivel de lo que es el ARN mensajero, ¿no? Y esta traducción de la síntesis proteica que vamos a ir viendo en lo referente a lo que es el ARN mensajero, el ARN de transferencia y donde se realiza en sí referente a lo que son que el ARN mensajero, ¿no? Va a dar lugar en sí a unir el anticodón específico y unir así los aminoácidos. Entonces dice, los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia, específico para cada uno de ellos y son llevados al ARN mensajero, donde se aparean el codón y el anticodón del ARN de transferencia, por complementariedad de bases y de esta forma se sitúan en la posición correspondiente. ¿Qué es el código genético? Tenemos ahí, ¿no? Código genético. El código genético en sí
está compuesto por combinaciones de 3 nucleótidos consecutivos o tripletes en el ARN mensajero. Los distintos tripletes se relacionan específicamente con tipos de aminoácidos usados en la síntesis de proteínas. Entonces, cada triplete constituye un codón. Entonces, ¿qué es el código genético? El código genético es el conjunto en sí de reglas que define cómo se traduce una secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos en una proteína. Este código genético es universal. La información genética para el ensamblaje de aminoácidos se encuentra almacenada en pequeñas secuencias de 3 nucleótidos que en el ARN mensajero se denominan como codones. Cada codón representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. Este código se representa en una tabla que identifica el aminoácido codificado por cada codón. Y ahí tenemos, ¿no? Primera base, segunda base. Tenemos aquí, referente, dice, específicamente, dice, ¿no? Estos codones para lo que va a ser en sí la fabricación de proteínas. Y tenemos en esta primera base, segunda base y tercera base, ¿no? A ver, acá, en lo que es la primera base, vamos a ir viendo referente, a ver, tenemos aquí lo que es, a ver, lo que es G, ¿no? Tenemos guanina, ¿sí? Uracilo, ¿no? Entonces, que va a dar lugar a la proteína específica que es la valina, ¿no? Aquí también en sí podemos ver lo que es secuencia en sí, aquí también, ¿no? En la segunda base podemos ir viendo también específicamente lo que es referente a uracilo, citosina, uracilo, entonces dice que debería ser específico para cada uno de las proteínas, ¿no? Entonces son codones en sí, estos 3 tripletes nucleótidos del ARN mensajero, que son los codones, y cada codón representa uno de los 20 aminoácidos empleados en la fabricación de proteínas. Entonces, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treosina, triptófano, valina, entonces son específicamente en sí referente a lo que es la codificación de una proteína. Regulación y control de la síntesis proteica. Se puede efectuar durante la transcripción del ADN en ARN. Se efectúa mediante la interacción de genes reguladores y genes operadores. Los genes reguladores inhiben la síntesis de proteínas al inducir las moléculas represoras que unen a sus operadores para bloquearlos, impidiendo así la transcripción del ARN mensajero. Entonces, para la síntesis de una proteína es necesario una sustancia inductora que bloquea al represor impidiendo su unión, y esto se denomina como operón. Mutación. ¿Qué son las mutaciones? Mutación es la alteración de secuencias de los nucleótidos en un gen, ya sea por inserción o deleción. Pérdida, ¿no? De lesión, pérdida o rotura de uno o más nucleótidos que altera la secuencia de aminoácidos de la proteína que modifica, originando la pérdida o cambio en la función de ese gen. Las variaciones hereditarias nuevas se originan por mutación y el gen nuevo o individuo que lo lleva en sí se denomina como mutante. Tipos de mutaciones. Ya tenemos referente a los tipos de mutaciones. Tenemos un ADN original, ¿no? La guanina que se une con la citosina. Y tenemos ahí, dice sustitución. La sustitución en sí, ADN mutado. Guanina con, ¿qué es? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina. Adenina. Entonces dice adenina, ¿no? Específicamente hemos dicho que se unen en sí referente a la guanina con la citosina, pero acá está mutado, ¿no? Adenina. Entonces, referente tenemos un ADN mutado. Tipos de mutaciones. Y en los tipos de mutaciones, dice en sí, tenemos lo que es acá, sin mutación, lo que es la transición,
La transición se refiere en sí también acá lo que es la transición o sustitución también, ¿no? Transición, sustitución. Aquí vemos citosina, guanina, guanina, ¿no? Y debería ser aquí guanina, citosina, citosina. Entonces, la transición en sí es, o sustitución, ¿no? Que puede ser por otras bases nitrogenadas, ¿no? O bases purinas por las pirimidinas. Transversión. La transversión en sí, aquí vemos referente igual, la citosina, citosina, guanina, ¿no? Entonces, transversión. Inserción, que se puede en sí, y ya también en la inserción, puede haber en sí la inserción de un par de bases, ya sean purinas o pirimidinas también. Y aquí tenemos en la inserción timina, citosina, adenina, ¿no? Delesión. La delesión es una pérdida de las bases nitrogenadas, ¿no? Es pérdida, una rotura que puede haber. Entonces, adenina, citosina y timina. Delesión. Mutaciones ambientales. Las mutaciones ambientales se presentan por efectos de muchos agentes ambientales, ¿no? Productos, pueden ser productos químicos, radiaciones ionizantes. El más potente mutágeno conocido, que son las radiaciones ionizantes, ¿no? Radiaciones cósmicas y otras fuentes naturales. Muchos agentes químicos son mutágenos, ya que al penetrar al núcleo de la célula influyen en la estabilidad y en la replicación del ADN. Mutaciones somáticas. Las mutaciones se representan en las células somáticas. Pueden alterar su funcionalidad, pero no son transmitidas de generación en generación. Pueden acumularse o producir graves trastornos en un individuo. Entonces, la mayor parte de las mutaciones son recesivas y solo se manifiestan cuando están en condición homocigótica, mientras los heterocigotos son portadores de la mutación. Muy bien. Vamos a continuar. ¿Está proyectando? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, cromosomas normales y sus alteraciones. Los cromosomas, ¿no? ¿Por qué están formados los cromosomas, grupo? Por ADN. Ah, por dos cadenas de ADN. ADN. Entonces, ¿qué son los cromosomas? Los cromosomas ayudan a mantener una gran cantidad de información en una forma ordenada y compacta en la célula. En las células eucariotas tiene una estructura filiforme en forma de cadena lineal más o menos alargada. En las células procariotas en forma de anillo circular cerrado y están compuestos por ácidos nucleicos y proteínas. ¿Cuál es la estructura de los cromosomas? ¿Se acuerdan? ¿Por qué están formados los cromosomas que ya hemos dicho? Por dos cadenas de ADN. Ah, por dos cadenas de ADN repetidas, dice su compañera, ¿no? Bueno, entonces los cromosomas están formados por dos cadenas de ADN repetidas que se espiralizan y se manifiestan unidas y se distinguen dos partes, ¿no? Que son idénticas, las cromátidas hermanas, que se unen por un punto llamado centrómero, o también denominado como, ¿se acuerdan? Cinetocoro. Cinetocoro. El centrómero divide a las cromátidas en dos partes que se denominan como brazos. Tenemos arriba en sí y los brazos cortos que se designa con la letra P y abajo los brazos largos que se designa con la letra Q. Tenemos en sí los satélites, estos satélites que se presentan como cuerpos esféricos en los brazos cortos de los cromosomas acrocéntricos y están unidos a los brazos por un filamento de cromatina. La constricción secundaria, que son estrechamientos, que se presentan en forma constante en cuanto a su posición y tamaño y que facilitan la identificación y clasificación de los cromosomas. Tenemos las bandas, el telómero, que se denominan en sí a los telómeros
son los extremos de los cromosomas, ¿no? En caso de pérdida de los telómeros, se pueden presentar translocaciones cromosómicas o formación de cromosomas en anillo. Muy bien, continuamos. Pues el ADN, cada cromosoma está constituido por una molécula de ADN larga asociada a las proteínas llamadas histonas. La cromatina es el conjunto formado por el ADN, ARN, las proteínas histonas y las no histonas. Ahí vemos lo que es un cromosoma mitótico. ¿Cuáles son los tipos de cromosomas? Según en sí la posición del centrómero. ¿Te acuerdan? Cromosomas, ya hemos visto, ¿no? Acrocéntricos, cromosomas submetacéntricos, metacéntricos y telocéntricos. Cromosomas acrocéntricos. Uno de los brazos es mucho más grande que el otro. Cromosomas submetacéntricos, menos diferencia entre los brazos. Metacéntricos, los dos brazos son iguales. Telocéntricos, solo se aprecia un brazo del cromosoma al estar el extremo, al estar el centrómero en el extremo. ¿Cuál es el número de cromosomas? En sí, vamos a ver la diferencia con lo que son las distintas especies. En el hombre, 46 cromosomas. Chimpancé, 48. Mono, 48 cromosomas. Caballo, 64 cromosomas. Tenemos en sí, dice, el asno, 62 cromosomas. Perro, 78, ¿no? Entonces, el pollo, 78 cromosomas. Tenemos al roble, 24 cromosomas. El guisante, 14 cromosomas. Entonces, para ver la diferencia en sí, el número de cromosomas en sí con lo que es el hombre con otras especies. Clasificación de acuerdo al número de cromosomas. Y tenemos diploides, 2N, ¿no? Dos juegos de cromosomas, un juego de cromosoma paterno y otro materno, 2N. Haploides, un solo juego de cromosomas. Entonces, ¿qué es una alteración cromosómica o aberración cromosómica, grupo? A ver, ya hemos visto esta parte, ¿no? ¿Qué es una alteración cromosómica o aberración cromosómica también denominada? ¿Se acuerdan? Son las modificaciones cromosómicas. Como habíamos descrito en sí, en embriología, ¿se acuerdan? ¿Es la normalidad de cromosomas tanto en número y en estructura? Como dice ahí, ¿no, grupo? Es la alteración en sí, es cualquier alteración en número o estructura o morfología o forma de los cromosomas. Y eso hemos denominado nosotros como cromosomopatías, ¿no? Cromosomopatías. En sí, que son las alteraciones o patologías de los cromosomas. Bueno, para ver lo que es el ordenamiento de los cromosomas en sí, se puede utilizar lo que es el cariotipo o cariograma. Entonces, ¿qué es el cariotipo o cariograma? Este conjunto es el ordenamiento que puede haber, ¿no?, de los cromosomas. Y para determinar en sí, referente al esquema de la situación de los cromosomas, en sí se utiliza el ideograma, ¿no? Vamos a ir complementando. Entonces, referente a una alteración cromosómica, podemos decir que estas alteraciones cromosómicas en sí se deben a causas como la edad materna. ¿Por qué la edad materna, grupo? La edad materna, lo que es el síndrome de Down, ¿se acuerdan? Que un factor en sí referente a la presentación de este síndrome de Down era la edad materna. Mayores de 35 años, mayor la probabilidad de que se presente lo que es el síndrome de Down. Entonces tenemos en sí cuáles son las consecuencias de estas alteraciones cromosómicas. 1, la edad materna, predisposición genética, la autoinmunización, las radiaciones y los virus.
Tipos de alteraciones cromosómicas. Alteraciones estructurales y las alteraciones numéricas. Alteraciones estructurales, ¿no? Que se refieren a cambios en la forma o tamaño de un cromosoma. Entonces, cuando el material genético se conserva en el cromosoma alterado, la alteración es equilibrada. Mientras que si se gana o se pierde material genético, la alteración es desequilibrada. Entonces, estas alteraciones estructurales, dice, bajo las influencias de agentes externos, y dentro de estos agentes externos tenemos las radiaciones, ¿no? Pueden ser los virus en sí o la predisposición genética. Son la consecuencia de la rotura y uniones anómalas de los cromosomas. Alteraciones numéricas son un cambio en la dotación de los cromosomas. Cuando existe uno o más juegos de cromosomas completos, se habla de euploidía, triploidía, tetraploidía y en general las poliploidías. Si el defecto o exceso es de cromosomas únicos, se habla de aneuploidías. Alteraciones estructurales. Y las vamos a clasificar en sí, a estas alteraciones estructurales, por la variación en el número de genes en deleciones y duplicaciones. Por la variación en la disposición de los genes en inversiones, translocaciones. ¿Qué son las deleciones? ¿Se acuerdan, grupo? Ya hemos visto qué son las deleciones. ¿Alguien? Cuando se Ejemplo de pierde un deleción. fragmento del gen, Doctora, ¿podría ser una mutación? No. cuando Bueno, se pierde cuando se una pierde, parte ya, del grupo, una es parte otra del cosa la cromosoma. mutación. Cuando los escucho, su compañero ahí estaba en sí. ¿Se acuerdan? El síndrome de Cri-du-Chat es un claro ejemplo de lo que es una deleción. Ya hemos llevado esto, muchacho. Hubiera pasado de largo, ¿no? Pero va a ser recuerdo en sí, porque esto ya hemos llevado en lo que es referente a embriología. Bueno, entonces, ¿qué es una deleción? Es una rotura o pérdida en sí de una parte de los cromosomas, ¿no? O ya sea del brazo corto, denominado con la letra o designado con la letra P, o del brazo largo del cromosoma, ¿no? Denominado con la letra Q. Entonces, una pérdida o rotura de uno de los brazos, ya sea cortos o largos del cromosoma. Pérdida o rotura. ¿Cuál es el claro ejemplo referente a lo que es una deleción? Es el síndrome de Cri-du-Chat. Porque ¿dónde está la alteración cromosómica del síndrome de Cri-du-Chat, grupo? En la estructura de los cromosomas. Bueno, ¿se acuerdan, grupo, de que les había dicho que la alteración está a nivel del cromosoma 5? 5 en sí, por eso es nomenclatura 5P menos, ¿se acuerdan? Entonces, habíamos dicho, el síndrome de Cri-du-Chat es una alteración que se da a nivel del cromosoma 5P menos, que es en sí la rotura o pérdida del brazo corto del cromosoma 5. Y tenemos en sí también del brazo largo. ¿Qué síndrome es a nivel del cromosoma 15? Síndrome de Angelman y Prader-Willi. Bueno, duplicaciones. Las duplicaciones son excesos del material genético y suelen tener consecuencias menos graves que las deleciones. Duplicaciones, ¿no? Son los excesos del material genético, información genética. Y aquí tenemos EF, se ha duplicado, F, EF, ¿no? Entonces, duplicaciones. ¿Qué son las inversiones? Las inversiones se producen como consecuencia de dos roturas dentro del mismo cromosoma. Y el fragmento roto se inserta en sí. Este fragmento roto gira 180 grados y el cromosoma tiene la misma forma que el original, pero el orden en que se encuentra la información ha cambiado. Ya tenemos aquí la información genética, que es DEFGHI, ya cambió a DHGFEI. Tipos de inversiones: pericéntrica y paracéntrica.
Inversión pericéntrica. Si el área invertida contiene el centrómero, se dice que la inversión es pericéntrica. Inversión paracéntrica. Si la inversión se sitúa fuera del centrómero, se dice que la inversión es paracéntrica. Translocaciones. Las translocaciones en sí, en el caso, dice, de roturas en cromosomas distintos, los fragmentos pueden reorganizarse intercambiándose entre otros cromosomas homólogos o cromosomas distintos, resultando así las translocaciones. En la transferencia de un segmento cromosómico en lugar de otro del mismo cromosoma, a esto se denomina como translocación simple. O si la transferencia a otro cromosoma no homólogo, a esto se denomina como translocación recíproca. Tenemos en sí tipos de translocaciones, ¿no? Como hemos dicho, translocaciones recíprocas cuando el intercambio se produce entre regiones terminales, no homólogos, cromosomas no homólogos. Robensonianas, translocaciones robensonianas, cuando tiene lugar entre dos cromosomas acrocéntricos. Isocromosomas, que también son alteraciones estructurales. Se denominan isocromosomas a los cromosomas metacéntricos, producidos durante la meiosis o mitosis, y cuando el centrómero se divide transversalmente que en lugar de longitudinalmente. Alteraciones numéricas. A ver, tenemos lo que son las euploidías y las aneploidías. Las euploidías, que es la variación en el número de juegos cromosómicos, y dentro de ellas tenemos a las poliploides. Dentro de los poliploides, las triploidías y las tetraploidías, que en sí no son compatibles con la vida. Las aneploidías, que es en la variación en el número de cromosomas. Y dentro de ellas tenemos las nulisomías, las monosomías y las polisomías. Y dentro de las polisomías, las trisomías, 2n más 1, y las tetrasomías, 2n más 2. Haploidías. Haploide, un juego cromosómico normal en células reproductivas. Diploide, dos juegos cromosómicos, células somáticas normales. Poliploide, tres juegos o más cromosómicos anormal, no compatible con la vida. Las aneploidías. Ocurre cuando hay una variación en el número cromosómico. Puede ser más o menos cromosomas. Entonces tenemos las monosomías, trisomías y las nulisomías, ¿no? Las monosomías, que generalmente son letales, 2n menos 1. Y la única monosomía compatible con la vida es grupo El síndrome de Turner. El síndrome de Turner, o también denominado como monosomía X. Trisomías. Las trisomías, dice 2n más 1, son más viables que las monosomías. Y entre ellas tenemos en sí las trisomías autosómicas y las trisomías sexuales o gonosómicas. Dentro de las trisomías monosómicas, ya saben ustedes, el síndrome de Down o trisomía del cromosoma 21. Trisomía 18, síndrome de Edwards. Trisomía del cromosoma 13, síndrome de Patau. Trisomías gonosómicas o sexuales. Tenemos lo que es el síndrome de Klinefelter, síndrome de triple X, síndrome de supermacho, XYY. Nulisomías, 2n menos 2. Entonces dice que en sí es la pérdida que corresponde a ambos cromosomas, homólogos de un par, y están muy escasamente representadas debido a que en general son letales en los organismos diploides normales. Trisomías. Dentro de las trisomías, lo que es, me van a esperar por favor un momento, la batería. Un minuto, grupo. A ver.
Muy bien, continuamos. Trisomías autosómicas, síndrome de Down, Landon Down, o trisomía del cromosoma 21. Entonces, este trastorno genético representa 47 cromosomas, ocurre cuando hay una copia extra del cromosoma 21, ¿no? Y se denomina trisomía 21. ¿Cuáles son las características de estos niños afectados por este síndrome de Down? Van a presentar lo que es retraso de crecimiento, diversos grados de retraso mental, anomalías craneofaciales, entre ellas los ojos rasgados, epicanto, repliegues extra de la piel en los ángulos mediales de los ojos, cara plana, defectos cardíacos, hipotonía, y a la larga pueden presentar lo que es Parkinson, Alzheimer, tienen una probabilidad de vida de 50 años. Trisomías autosómicas, trisomía del cromosoma 13, síndrome de Patau. Entonces, la incidencia de presentación de este síndrome es aproximadamente 1 en 20.000 nacidos vivos, el 90% mueren en el primer mes de vida y el 5% consigue sobrevivir a lo que es el año, ¿no?, de vida. Entonces, ¿qué es lo que va a presentar referente a este síndrome de Patau? Retraso mental, holoprosencefalia, defectos cardíacos congénitos, sordera, labio leporino, fisura palatina, defectos oculares como microptalmia, noftalmia, coloboma y la polidactil, que ustedes ya saben referente porque hemos visto, ¿no? Y aparte en lo que es embriología 2. Trisomía del cromosoma 18, síndrome de Edwards. Este síndrome de Edwards en sí se presenta aproximadamente 1 en 5.000 nacimientos. Los nacidos vivos en general mueren a los 2 meses de edad y cerca del 5% logra sobrevivir más de un año. Entonces, ¿qué van a presentar estos niños con este síndrome de Edwards? Retraso mental, defectos cardíacos del corazón, orejas de implantación baja, flexión de los dedos y de las manos, micropnatia, anomalías renales, sindactilia y malformaciones óseas. Alteraciones cromosómicas sexuales, síndrome de Klinefelter. Entonces, ocurre debido a un cromosoma X adicional y se presenta aproximadamente 1 de cada 500 a 1.000 varones en sí. Frecuente en sí es en los varones. ¿Cuáles son las características que va a presentar este síndrome de Klinefelter? Esterilidad, atrofia testicular y anilización de los tubos seminíferos, la ginecomastia, y tienen una altura elevada. Entonces, 47XXY. Monosomía. La única monosomía compatible con la vida es el síndrome de Turner, 45X o monosomía X, que solo ocurre en las mujeres. Entonces se debe, dice, a la falta o parte del cromosoma X. ¿Cuáles son las características que va a presentar este síndrome de Turner? Ausencia de ovarios, talla baja, cuello corto, linfedema de las extremidades, malformaciones óseas, pecho ancho con pezones muy separados. Alteraciones cromosómicas estructurales, y dentro de ellas lo que es el síndrome de Cri-du-Chat o síndrome de maullido de gato. Entonces, este síndrome de Cri-du-Chat es una delesión del cromosoma 5P, cuya nomenclatura es 5P menos. ¿Cuáles son las características que va a presentar este síndrome de Cri-du-Chat? Entonces, un llanto agudo, ¿no?, que se asemeja al maullido de gato. Falta de tonicidad muscular, microcefalia, bajo peso al nacer, retraso mental, enfermedades cardíacas congénitas, también problemas con el lenguaje pueden presentar. El promedio de vida de la mayoría de las personas con síndrome de Cri-du-Chat está dentro de lo normal. Alteraciones estructurales, dentro de ellas el síndrome de Angelman, ¿no?, que es una delesión a nivel del cromosoma 15Q. Entonces sería una pérdida o rotura del brazo largo del cromosoma 15. Este síndrome de Angelman es de origen materno. Entonces van a presentar lo que es en sí estos niños con este síndrome de Angelman: retraso mental, risa frecuente, inusual, movimientos oftálmicos repetitivos, fascias con boca y lengua grande y convulsiones. Entonces es de origen, ¿se acuerdan? De origen materno. Síndrome de Prader-Willi. Este trastorno genético está ocasionado por una delesión, ¿no?, una pérdida o rotura de lo que es el cromosoma 15Q.
pero es ya también en sí, es de origen, este síndrome de Prader-Willi es de origen paterno. ¿Qué es lo que van a presentar estos niños? Lo que es hipotonía, obesidad, hipogonadismo, retraso mental, desarrollo de pies y manos pequeños y una fascia característica. Entonces, en sí, el síndrome de Angelman es de origen materno y el síndrome de Prader-Willi de origen paterno. Es una delesión, ambos, ¿no? Es una delesión a nivel del cromosoma 15q. Duplicaciones. Entonces, las duplicaciones es cuando en sí se duplica la información genética, ¿no? Hay un exceso de esta información o material genético. Dentro de ellas tenemos a lo que es el síndrome de Cat-Ige, que es una alteración a nivel del cromosoma 22p y 11q. ¿Cuáles son las características de este síndrome de Cat-Ige? Va a presentar coloboma del iris, atresia anal, pequeños crecimientos o depresiones en la piel de la oreja. Entonces, dentro de estos síndromes, el que con mayor frecuencia se presenta, ya sea alteraciones en número o estructura, es el síndrome de grupo. ¿Qué síndrome se presenta? Casi el 70%. ¿Qué síndrome se presenta con mayor frecuencia? Que se recuerda el Día Mundial, el 21 de marzo. Síndrome de Down. Síndrome Síndrome de Down. Miren, he dado de una forma resumida y todo, y usted